¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la parte del tratamiento del paciente con lesión tisular térmica o quemaduras. Ya vimos la parte inicial, ahora vamos a hablar del tratamiento y vamos a hablar que sabemos que existen dos manejos, el manejo local de la quemadura y el manejo sistémico. Vamos a enfocarnos inicialmente en el manejo sistémico, en el manejo general, en el cual hay puntos importantes como lo es evitar la hipotermia, siempre la utilización de la profilaxis antitetánica, profilaxis antibiótica, que dijimos que la justificación se debe a que hay una respuesta metabólica y en la respuesta metabólica hay una disminución de la inmunidad de todos los niveles del paciente, por lo tanto yo creo que se debe justificar la profilaxis antibiótica. Tener en cuenta que hay que descomprimir el estómago, obviamente la monitorización del paciente y sobre todo la monitorización urinaria, que es la que nos va a dar la pauta para saber el manejo de líquidos, cómo lo estamos haciendo. Existen muchas fórmulas para el manejo de las soluciones, la de Parkland, Galveston, Brook modificada, Evans, todas las que a ustedes se les ocurran. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo primero que tenemos que saber es que debemos manejar al paciente con una fórmula que sepamos manejar mejor, ¿sí? Y yo creo que la más práctica es la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland, la fórmula clásica, habla de 4 mililitros de solución Harman o Riger lactato por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada a partir del momento de la quemadura, no a partir de la llegada al servicio de urgencias. A partir de ese momento nosotros hacemos ese cálculo y le vamos a administrar el 50% en las primeras 8 horas y el resto, los otros 50% en las siguientes 16 horas para el manejo durante las primeras 24 horas. En las segundas 24 horas vamos a utilizar a lo mejor coloides, cristaloides, glucosa al 5%, dependiendo de las condiciones de cada paciente. No es lo mismo un paciente obeso que un obeso, un desnutrido que un nutrido. Entonces tendremos que hacer los ajustes y mucho tiene que ver la respuesta al manejo inicial que le dimos. Entonces lo más importante en servicio de urgencia, pues sabemos que es determinar la extensión de la quemadura, la profundidad de la quemadura y iniciar el manejo. El manejo en las siguientes 24 horas, 48 horas debemos entender que probablemente se haga en un hospital diferente, en un hospital en donde se atiende el paciente con lesión tisular térmica ya por otro grupo de especialistas en lesión tisular térmica. Existen otras fórmulas, como la de Brook modificada, en donde se hablan de 2 mililitros de solución Riger lactado por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, es un poco menos que la de Parkland, más soluciones adicionales, pero bueno, esas son fórmulas que se van a ajustar de acuerdo al hospital en el que estamos trabajando. Entonces la utilización, por ejemplo, de coloides va a ser decisión principalmente de la gente que los maneja en las segundas 24 horas. Ya no es tanto para los que estamos en los servicios de urgencia, son decisiones que se toman por parte de especialistas en pacientes con quemaduras. Existen las fórmulas de Evans, las de Brook, las de Galveston, muchas fórmulas más. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que quiero que el paciente, a dónde quiero llegar con el manejo del paciente? Pues yo creo que lo que más nos va a decir si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal es el flujo urinario. El riñón es nuestro testigo de que estamos generando una buena perfusión. Y el paciente quemado, como tiene muchas pérdidas de líquidos, tenemos que reponerle muchos líquidos. Por lo tanto, la meta es mantener un gasto urinario de 1 mililitro por kilo por hora, ¿sí? En el adulto, de 30 a 50 mililitros por hora son suficientes para saber que tenemos buena perfusión. Si el paciente no orina, lo más probable es que la cantidad de líquidos que estoy administrando no sea la suficiente. Hay estudios que hablan de la utilización de albúmina. Quizás no sea el momento adecuado para decidir si utilizamos una albúmina. Casi siempre, insisto, el manejo posterior lo dan en hospitales de referencia, donde enviamos a nuestro paciente para que continúe con el manejo del paciente quemado. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que debemos utilizar también analgésicos para el dolor agudo, analgésicos de base para mantener al paciente y a veces es necesario anestésicos. Se habla también de antioxidantes como la vitamina C, que disminuye la preoxidación lipídica, reduce el edema, pero las dosis que se recomiendan son dosis extremadamente altas. Es muy importante que recordemos la posibilidad de las quemaduras de las vías respiratorias. ¿Cómo lo voy a saber? Porque el paciente tiene las nibrizas quemadas o porque tiene una disminución de la saturación de oxígeno muy importante a consecuencia de la hipoxemia.
¿sí? El espasmo. Y otro punto que también es muy importante es que el paciente normalmente cuando tiene quemadura de la vía respiratoria superior o lesión tisular de la vía respiratoria superior, es un paciente que va a ser edema, por lo tanto es muy importante considerar la intubación profiláctica. Debemos recordar siempre que este es un manejo interdisciplinario, ¿sí? En donde pues estaremos los que recibimos al paciente en el servicio de urgencias, estará el servicio de cirugía plástica reconstructiva, si el paciente es pediátrico estará el servicio de pediatría, siempre debe haber apoyo psicológico, de trabajo social, de rehabilitación, es decir, todos tenemos que participar en el manejo del paciente con lesión tisular térmica, el paciente quemado, y lo ideal es que hubiera suficientes unidades de quemados para su manejo, pero desafortunadamente muchas veces no tenemos las posibilidades. ¿A quién debo enviar? A un tercer nivel. Pacientes que tienen quemaduras de segundo y tercer grado de más de 10% de superficie corporal quemada en menores de 10 años, mayores de 50 años. Los pacientes que tienen quemaduras de segundo y tercer grado de más de un 20% de superficie corporal quemada en otros grupos de edad, y los pacientes con más de 5% de quemaduras en tercer grado en cualquier edad. ¿Qué otros pacientes tengo que enviar? Pues los pacientes con quemaduras eléctricas, que sabemos que tienen un manejo específico, un manejo diferente. El paciente que tiene quemaduras por químicos, todo paciente que tiene quemadura por vía respiratoria, evidencia de lesión en vía respiratoria, los diabéticos hipertensos que sabemos que se nos van a complicar, hay que enviarlos al siguiente nivel de referencia, el politraumatizado quemado, la embarazada quemada, y los que tienen quemaduras en áreas especiales que sabemos que son oídos, párpados, cuello, pliegues de flexión, manos, genitales. Ahora, ¿para qué nos sirve hacer triage? ¿Para qué nos sirve determinar las probabilidades de vida, de supervivencia de un paciente quemado? Tengo que informar a los familiares. Yo al familiar no le puedo explicar que el paciente está muy bien y al rato sí se puso mal y falleció. Pues debemos ser muy conscientes que cuando yo estoy dando información, tengo que dar una información acertada, adecuada. ¿Sí? También es importante que registremos todos estos pacientes, porque la estadística en México no es tan confiable, porque nosotros no registramos todo lo que debemos registrar. Es un paciente con lesión grave y es un paciente que requiere manejo y que requiere un registro para el manejo posterior, sobre todo a nivel epidemiológico y de salud pública. Bien, esa es parte de lo que tenemos que aprender de la lesión tisular térmica. Saludos.